¿cuáles fueron los acontecimientos previos a que el Ecuador conceda el asilo diplomático a Julian Assange? ¿Y cuáles serían las posibles consecuencias y también una posible solución a este impasse diplomático entre el Ecuador y Gran Bretaña? Veámoslo a continuación. Después de la entrevista vía internet entre el presidente Correa y Julian Assange el pasado mayo, este era un personaje familiar en la Embajada de Ecuador en Londres. Ana Albán, embajadora ecuatoriana en Londres, nos dijo cómo Assange se refugió en la sede diplomática. Julian vino acá el 19 de junio, un poco antes del almuerzo, a diferencia de lo que dicen por ahí, que llegó aquí a las 10 de la noche. Eso no es verdad. Cuando yo llegué a la oficina y me presentó la carta solicitando el asilo. Inmediatamente me comuniqué con Quito y me dijeron que lo acepte, que empezábamos a tramitar su solicitud. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño nos dijo que el gobierno decidió dar respuesta a este pedido después de las Olimpiadas de Londres 2012 y explicó los motivos que Julian Assange dio para haber escogido el Ecuador. ¿Por qué le pidió al Ecuador? Primero porque reconoce, y así lo dice en su documento, que en el Ecuador se puede ejercer la libertad de expresión. Y en segundo lugar, sabe que este es un gobierno que no funciona a través de presiones. Después de las Olimpiadas, el edificio donde está la Embajada de Ecuador en Londres se llenó de periodistas y activistas en favor del hacker. Y el 15 de agosto el gobierno ecuatoriano informó desde Quito que recibió un comunicado informando qué acciones podría tomar el gobierno británico. País en el cual directamente amenaza al gobierno del Ecuador con tomar acciones para arrestar al señor Julian Assange en las instalaciones de la Embajada del Ecuador en Londres. El gobierno inglés explicó que existe la posibilidad de aplicar una ley interna de 1987 que le faculta para allanar una sede diplomática, a lo que la Cancillería respondió. Será interpretada por el Ecuador como un acto inamistoso, hostil e intolerable. Nosotros no somos colonia británica y que los tiempos de la colonia terminaron. Esto agregó una alta dosis de tensión horas antes de que el Ecuador dé su respuesta al pedido de asilo. Y el pasado jueves 16, en medio de una tensa calma, la Cancillería informó la decisión de asilar al fundador de Wikileaks. El gobierno del Ecuador ha decidido conceder asilo diplomático al ciudadano Julian Assange. Desde entonces el australiano está bajo la protección del Estado ecuatoriano mientras permanezca en las instalaciones de la embajada. Bueno, él se encuentra en unas oficinas que están al fondo. El señor Assange nunca deja de estar acompañado con alguien. Finalmente está en unas instalaciones diplomáticas donde no puede deambular libremente. Siempre hay alguien aquí. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos armados hasta los dientes defendiendo las instalaciones, porque no nos es posible. Para que Assange venga a nuestro país es imprescindible que Gran Bretaña le otorgue un salvoconducto. Hasta el momento Inglaterra se ha negado rotundamente a este pedido y aún mantiene la tesis de extraditar a Assange a Suecia. Preguntamos en la calle si cree usted acertada la decisión del gobierno de darle asilo a Assange. Pero no estoy de acuerdo porque se le está juzgando por violación. El señor es un delincuente. Está bien que le hayan dado el asilo. Lo que ha hecho es publicar verdades de los gobiernos que de pronto estaban ocultas. Porque mientras no nos traiga problemas como pueblo, como nación. Para el catedrático Reyes, con esta decisión el Ecuador ha creado un precedente importante en las relaciones diplomáticas norte-sur en este nuevo milenio. Más que en estas oscuras coaliciones que se dan entre los países poderosos que creen que son los árbitros y los policías del mundo, tenemos que plantarnos, digamos, en el concierto mundial como naciones que no estamos dispuestas a ser tratadas como cualquier cosa. Yo creo que es una actitud que evidentemente honra al Ecuador. Por otro lado, el ex canciller Mauricio Gándara dice que el riesgo es que el Ecuador podría tener represalias comerciales. ¿Qué gana el Ecuador? Nada. No ganamos nada. Salimos en el presidente y el canciller salen en los periódicos como anti-norteamericanos, como los émulos, los alternos del coronel Chávez, pero nada más, pues. Y lo que sí podemos perder es que el año siguiente no nos renueven en Europa las preferencias arancelarias. Para el ex vicecanciller Quinto Lucas, el país será visto como un líder regional. Seguramente se van a congelar un poco las relaciones con un país que ha sido amigo y que tiene unas buenas relaciones. No tenemos una gran relación económica, comercial. Lo que le coloca a Ecuador es como pionero en la necesidad de preservar la vida de aquellos que son perseguidos políticos por
países poderosos y con una visión de liderazgo. Si el gobierno inglés no le concede el salvoconducto a Julian Assange, como parece ser la decisión británica, podría permanecer en la sede ecuatoriana indefinidamente. Gándara propone una salida. Tal vez el gobierno del Ecuador podría proponerle al británico el buscar un tercero que actúe, que resuelva en derecho la Corte Internacional de la Haya. Lo que estamos es frente a un juego de posiciones en la cual Estados Unidos hábilmente, inteligentemente está poniéndose detrás del telón, diciendo yo no cuento en esto, cuando Estados Unidos evidentemente es el actor principal, el protagonista de esta situación. Los Wikileaks cambiaron las reglas del juego en la diplomacia moderna y han transparentado las relaciones entre los países poderosos y las pequeñas naciones como el Ecuador. Si la decisión de conceder el asilo diplomático al hacker Julian Assange fue la mejor o no, dependerá de varios factores. Pero sin duda, esta resolución ha creado un precedente para inaugurar una nueva era en la diplomacia mundial. Se encuentra con nosotros ya en Gama de Guayaquil el canciller de la República, Ricardo Patiño, se encuentra con nosotros. Le agradecemos mucho por su presencia aquí en el programa La Televisión. Bienvenido. Hola Carolina, un gusto estar con ustedes. Bueno, ha sido una semana muy fuerte, el fin de semana muy pesado para nosotros con tantas reuniones que hemos tenido, pero muy grato también en resultados. Así es, queríamos preguntarle, acabó de terminar la reunión de la UNASUR hace pocas horas, y ¿cuál fue el resultado de esta reunión? ¿Cuál es el significado de ese apoyo de los países latinoamericanos hacia el Ecuador? A mí me hace recordar mucho aquella frase tan importante que dice: la razón no pide fuerza. La diferencia entre la fuerza militar que tiene el Ecuador y el Reino Unido es abismal, es una diferencia atómica, digamos. En cambio, la diferencia entre la razón que tiene el Ecuador y la razón que tiene el Reino Unido en este caso también es abismalmente favorable al Ecuador. Tanto así que en 2 días, ayer y hoy, primero se reúnen los países del ALBA y ahora se reúnen los países de UNASUR y en forma unánime, sin discusión prácticamente, resuelven respaldar la decisión del Ecuador de conceder asilo porque tiene la libertad plena, la soberanía para hacerlo, y en segundo lugar rechazan y condenan enérgicamente esta actitud absolutamente inadecuada, inapropiada del Reino Unido de amenazar con ingresar violentamente en nuestra sede diplomática y arrestar al señor Assange, que actualmente recibe nuestra protección. Ahora, mucha gente quiere saber por qué el Ecuador concedió este asilo diplomático al señor Assange. Existe un fundamento en las relaciones diplomáticas internacionales y particularmente en la Carta de las Naciones Unidas, que todos los países del mundo aceptamos, hemos ratificado, que establece que todo ciudadano del mundo que se sienta perseguido, que sienta amenazada su vida o su integridad personal, tiene el derecho de solicitar asilo, de solicitar protección a algún país que cree que puede evitar que ese peligro sobre su vida se cumple efectivamente. Ese es un derecho de los ciudadanos del mundo y es también un derecho de los países del mundo concederlo o no concederlo. De tal manera que esa es la base fundamental, es una base que tiene que ver con un pensamiento humanista, con la protección de la vida de las personas. Sobre eso se basa el pedido de Julian Assange y sobre eso se basa también la decisión del gobierno del Ecuador. Pero, ¿qué pasaría si el Reino Unido decide terminar las relaciones diplomáticas con el Ecuador y pide el retiro de la misión? ¿Se perdería entonces la inmunidad de la embajada? No, de ninguna manera. Primero hay que dejar bien claro, porque algunas personas que, perdonen que diga el término, pero tienen mentalidad de alfombra, se asustan con eso y dicen, ¿qué va a perder el Ecuador? Lo mismo que pierde el Reino Unido. Porque si se rompen las relaciones diplomáticas, nosotros perdemos la relación con el Reino Unido y el Reino Unido pierde la relación con el Ecuador. Tampoco se pierde la inmunidad diplomática. Lo que se establece en las relaciones internacionales es que si por algún motivo, que esperamos que no suceda, el Reino Unido rompe relaciones con el Ecuador,
Por supuesto que si se violara nuestra sede diplomática tendríamos que hacerlo nosotros. Lo que sucede es que otro país, cualquier otro país del mundo que el Ecuador escoja, se encargaría de la administración de nuestra sede diplomática y por tanto también debería encargarse de la protección del señor Assange. ¿Y usted conoce el caso de Haya de la Torre, un famoso político peruano, creador del APRA en el Perú, quien estuvo asilado durante años en la Embajada de Colombia en Lima? ¿Podría pasar lo mismo con Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Inglaterra? ¿Y en qué condiciones estaría él asilado? Tal vez sería casi una especie de prisión para él. Carolina, podría suceder lo mismo. Yo espero que esto no suceda, por supuesto, porque lo que estamos buscando es la libertad y la seguridad de la vida del señor Assange. Que esté en nuestra embajada durante mucho tiempo no es bueno para nadie, especialmente para él, porque lo que buscamos es su libertad, es que pueda ejercer la libertad de expresión, como él lo ha dicho. Y él ha dicho, yo siento que en el Ecuador puedo seguir ejerciendo la libertad de expresión, puedo seguir haciendo lo que anhelo en mi vida, difundir información para los demás. Estando allí lo puede hacer, pero muy limitadamente, y a nadie le gusta estar encerrado en cuatro paredes. Nosotros, mientras tanto, haremos todo el esfuerzo para que la vida de él, la salud, la alimentación, las condiciones de su reproducción sean lo mejor posible. Estamos adecuando, y lo hemos hecho ya en estos días también, las condiciones físicas para ello. Tiene una caminadora porque como no puede salir, por lo menos que haga algo de ejercicio allí, alguna manera de que tome el sol, etcétera. Esto nosotros como gobierno asilante lo vamos a proteger y a cuidar. Pero esperamos que el Reino Unido tenga la suficiente sensibilidad para entender primero lo que dice la comunidad internacional, lo que dicen las convenciones internacionales de las Naciones Unidas, fundamentalmente, y acepte conceder el salvoconducto para que el señor Assange pueda viajar al Ecuador como es su deseo. Muchas gracias al canciller Ricardo Patiño por estar aquí en la televisión. Volvemos en un momento.